Bien, ¿cómo está? Arrancamos martes 18 de mayo, eh, tecnología multimedial 1, comisión 3, falta la claqueta acá, que haga así, ahí está. Bueno, espero que estén todos bien, vamos a suponer eso. Quiero comentarles, mostrarles también un poquito la, el estado de situación de las entregas del recuperatorio. Eh, Empiezo por ahí, así calmamos un poquito la ansiedad. A ver. No, recién terminé de revisarlos todos. No pude darles una devolución de esto, pero sí está en general bastante bien. Muchos, no todas las entregas, corrigieron el tema de la URL de GitHub, pero em, espera un cachito acá. Ahí está. Pero en general, bueno, ya varios habían entregado y bien en la entrega anterior, pero tenían que corregir la URL en GitHub. Todavía hay algunos por corregir y hay algunos trabajos que no están bien. Pero bueno, estos son, acá hay una vista de todos. Fíjense que tenemos nosotros esta herramienta para comparar incluso los trabajos entre sí, para ver los que están andando, los que... Acá por ejemplo, no ejecutó acá, no me acuerdo por qué, pero yo me lo llevé a Processing, el código fuente, y lo ejecuté desde Processing y funcionó. Em, y cada tanto nos salta alguno, a ver eh, se me corrió acá el código. Pero bueno, cuando no se ejecuta acá y no lo podemos ver ahí en el momento, me lo llevo a, a Processing y lo ejecuto desde ahí. Eh, lo mismo que y otros más. De paso, ven acá algunos trabajos. Este fue el único trabajo que yo aprobé, que habíamos conversado en clase, que es el de Agustín, no sé si está ahora conectado. El único trabajo de círculos concéntricos, en lugar de recorrer un perímetro, o en este caso este triángulo, por ejemplo, como lo planteó Bautista. Eh, pero porque habíamos hablado de lo circular acá, digamos, ¿no? Desde el espectro recorrido y bueno, agregó la tipografía, ¿sí? Pero bueno, siempre la propuesta era apuntar a la distribución circular. Acá hay algunos inconvenientes en la compensación, digamos, ¿no? De esto triangular. Es raro que esté en la mitad del círculo hacia arriba esté el triángulo y, y no ocupando un tercio del círculo, pero está bien, este es el de Franco, ¿no? Eh, Bueno, todos estos están bastante bien. Acuérdense, bueno, yo les había dicho no era requisito obligatorio o premisa para aprobar el trabajo el tema del uso de text. Se los había recomendado para que ya se vayan metiendo con eso, ¿no? Eh, Así que estos trabajos están bien igual. No me acuerdo por qué no funcionaba. Esta es una buena variante. Y bueno, por el uso de push tile creo que no funciona acá. Yo también, el de Jair me lo llevé al processing. Creo que estaba bueno, a ver, para mostrar. Es uno, digamos, de los trabajos que están muy piola, el tema de lo circular. eh, y digamos, también a nivel intermedio el manejo bastante prolijo de la tipografía.
Hay algunos mucho más elaborados y unos bastante más simples, ¿no? Pero este es un buen ejemplo eh, del uso de la tipografía y el perímetro circular. Acá está bastante prolijito el tema del texto, de la alineación de texto, el código comentado. Este código está comentado por nombre. Ah, no. Hay algunos que llegaron a incluir el nombre de autor, o sea, su propio nombre, al final del código fuente, que yo les recomiendo que lo pongan acá al principio en el código fuente, ¿sí? Un comentario con el nombre. Acá, bueno, Agustín no lo agregaste. Yo esas devoluciones se las voy a dar en la planilla. Nicolás, no sé si está conectado Nicolás. ¿Está Nicolás conectado? No. Laura. Ah, bueno, este estaba bien. Este lo único que tenía al final era un espacio en la URL esta que pasó. Obviamente que acá, digamos, el sistema este no lo levanta, pero yo lo corregí y lo levanté desde GitHub. Voy a aprovechar acá a ver si es que veo alguno más que está mal la URL a GitHub, así ya Profe, vamos redondeando eso. Sí, está Nicolás en el chat de Webex. y a ver qué dice. No, pero Nico Badía. Ah, yo decía Marina, no es el mismo, ¿no? No, Ah, me reconfundí. no, está bien. No, Nico Marina me parece que no está. Eh, ¿Dónde está? Bueno, sigo scrollando un poquito. Bueno, por ejemplo, acá agarro uno más como ejemplo genérico para ver el tema de qué subir y qué entregar. Eh, Acá Axel, por ejemplo, yo voy a copiar esta URL. eh, y acá, por ejemplo, Axel entregó la ruta al PDE, ¿sí? Cosa que no hay que hacer. Hay que entregar la ruta a la rama del TP1, ¿sí? Eh, que está por ahí, pero está mal entregada la ruta. O sea, fíjense, acuérdense, ustedes arman el del main, arman un branch que se llama TP1 y dentro de TP1 ponen el PDE, creo que lo está... Ah, no, me navegó a esa versión. Desde el main, ¿sí? Ahora estoy volviendo al main. Abren el branch TP1 y esta ruta es la que entregan, ¿sí? La que es la ruta al branch TP1. Tree es como equivalente a branch, a rama, ¿sí? Tree de árbol, digamos, ¿no? Es como una bifurcación en ese repositorio. Eh, pero así que igual yo lo rescaté al trabajo en este caso. Profe, Sí, una pregunta. ¿Se pudo fijar más o menos mi trabajo? Porque yo no lo pude subir así como entrar. Me parece conmigo no entregado. Porque en ese tiempo está medio ocupado y cuando quise entregarlo me parecía que no se podía entregar porque decía que la entrega ya había expirado hace 14 minutos. Le dejé el sí, link vos me en escribiste los porque hay comentarios. algunos, sí, Diego, ¿no? No te preocupes, vos me escribiste avisándome porque algunos me escribieron, así, Sí, algunos sí, yo le usuarios. escribí por Discord. Ah, sí, y ahí en ese momento me mandaste la URL. ¿Cómo es tu Sí, apellido? Maidana. Sí. em, Sí, nos queda ver qué pasa. Hay algunos casos más, vale la pregunta de Diego, hay algunos casos más de avisos o entregas fuera de término, digamos, no pudieron entregar fuera de término, pero me avisaron. eh, y estamos viendo si creamos una instancia más de recuperatorio, algo así como recu, le decimos, como para que puedan entregar ahí, o
les tomamos estas entregas fuera de plazo. Yo no me puedo atribuir la facultad de tomarles la entrega fuera de plazo por mi cuenta. Entonces esperen que lo resolvamos como cátedra y les aviso. O si lo van a tener que volver a entregar. Eh, ya sea, por eso, en una próxima entrega, ya sea los que no llegaron a entregar, como en este caso, o los que tienen algo para corregir del trabajo. Hasta ahora no vi ningún trabajo entregado que tenga algo para corregir. eh, Así que estoy, en principio casi todos son inconvenientes de URL, digamos, ¿no? Todos estos trabajos están bien. Eh, bueno, esto se ve acá sí, pero en Processing se ve bien. Este, es lo mismo este. Acá hay un ejemplo, el de Delfina y alguien más. Usan esta instrucción, load font. Me llamó la atención que las dos, o los dos, no me acuerdo quién más, usaran este mismo criterio de navegar a una ruta superior de PES con el mismo nombre para cargar una tipografía de tipo TTF, digamos, ¿no? Eh, Esto por un lado estaría mal, digamos, porque si ustedes entregan el trabajo, esta tipografía está afuera del proyecto que están entregando. Acuérdense que las tipografías tienen que estar dentro de la carpeta data del sketch. Entonces, si ustedes entregan un sketch, adentro va a ser una carpeta que tiene el PDF y adentro y también una carpeta data que puede tener las imágenes, audios más adelante y el tema de las tipografías que estarían. Ahora, bueno, algo habíamos visto de tipografía que pueden ser de este tipo. .ttf, como en este caso, que es un TrueType Font, o las extensión .vlw, que es el tipo de archivo que creamos con la herramienta de processing de Create Font. Vimos muy poquito de eso, pero bueno, ahora ya tendríamos que empezar a manejarlo. Entonces, en todo caso, vuelvan a la guía como para revisar cómo cargar una tipografía. Eh, Ahora, sí les aclaro acá que si usan este tipo de archivo TTF, que no es el tipo de archivo VLW creado desde Processing, lo que necesitan hacer es, en lugar de load font, como está acá, en lugar de hacer load font, tienen que usar la instrucción create font. Es el parser. Esperen un segundo. Eh, eso no tiene nada que ver. Bueno, Leo, no sé, sí, te comento, Leo, que me estabas aclarando algo ahí que no entiendo en relación a qué, pero creo que lo expliqué. Perdón, David, Sí, justo me sumé y vi que estabas comentando eso. Esto no es un tema de los chicos, esto es algo del visualizador que estás utilizando, que como sí, las tipografías de Processing no se pueden renderizar en web, entonces unifica todo a una única tipografía. Nadie va sí, a tener eso, nadie va a dale. tener eso. Mm, Listo, Está hecho. perfecto. No, igual, gracias, Leo. Ahí Leo está aclarando lo mismo que comentábamos, que aunque en este visualizador, esta herramienta que tenemos para ver los trabajos, no renderiza tal cual, o sea, en estos casos, como les decía, yo me llevo el código fuente, lo ejecuto en processing, lo mismo, digamos, algunas instrucciones de processing que en este visualizador eh, no termina de representar así de manera eh, apropiada, digamos, en processing sí. Y de todos modos, más allá de eso, este, la aclaración de cuándo usar load font y create font, esa aclaración sí vale no es porque acá se vea mal, sino que esto en processing también funcionaría mal. Después vamos a ver un ejemplo de pfont de vuelta para reforzar este tema de cuándo usar create font y cuándo usar load font. Voy a ver algunas preguntas que hay acá en el chat. Eh,
Micaela, en la nota del TP1 me calificaste con la I, pero cuando voy a TP1 me figura como que no entregué el TP. Porque no entregaste TP1, Micaela. La I es usamos como inasistencia, digamos, ¿no? Yo no sé cuál es tu entrega de TP1. Eh, pero si lo entregué, bueno, después escribime. Me acuerdo que te escribí por Discord siguiendo tu consulta, pero te preguntaba el apellido para ver si podía buscar tu entrega y quedó ahí, me parece. Así que si por ahí le entregué mal, no, si estaba entregada y le entregaste mal, sería de desaprobado. Eh, yo me acuerdo de haber visto tu entrega, es raro que te haya quedado la I. Me parece que tu entrega eran 3 círculos, ¿puede ser? Este, 3 círculos superpuestos, me parece, transparentes. Estaba mal desde el dibujo, raro que te haya quedado una I. Este, la entregué y Florencia, no, un círculo con circulitos. Bueno, ahí Florencia dice lo mismo, me pasó lo mismo, lo entregué y me aparecía la I. Pero vos, Florencia Valerini, entregaste ahora, recuperatorio, por eso, a ver, entregaron y les quedó la I. Entregué el TP y el recuperatorio. Bien, a ver. Bueno, sí, yo sé que algunos me siguieron el tema de que había una discrepancia con eso y lo corregí, pero por ahí o me quedó la I en la planilla y les cargué el aprobado en la entrega del colaboratorio, pero me quedó la I, o aprobé, los marqué como aprobado en mi planilla y no la cargué en la planilla pública. Eh, Así que en todo caso, eh, a ver, vamos a hacer una cosa. Eh, los que, cuando yo publique ahora esta instancia de Recurrecu, no, perdón, de recuperatorio, los que se encuentren como desaprobados, digamos, o que sigan figurando como I en la entrega anterior y habían entregado, eso es fácil de revisarlo, tanto en el colaboratorio como en el GitHub, porque se ve el histórico, como habíamos charlado la otra vuelta, así que en ese sentido quédense tranquilos. Los que tengan discrepancia con eso, me avisan y los revisamos, ¿sí? Por ahí algunos me llegaron a avisar y yo no lo llegué a revisar en el mismo momento y quedó ahí en stand-by sin corregirlo, así que en todo caso, por favor, eh, ahora yo un poquito más tarde voy a publicar el resultado, digamos, la revisión de este recuperatorio de TP1 y ahí me avisan si hay algo raro. En general, por lo menos todos los que entregaron, los trabajos que vi entregados, manejan bien el tema de ilustración y de dibujo, ¿no? Maximiliano dice, lo mío estaba todo bien, pero no tengo la nota en colaboratorio del anterior o de este recuperatorio, decís Maximiliano, del TP1. Eh, ¿cómo es tu apellido? Lucero. Eh, Bien, yo tengo registrado acá que no estaba tu, tu entrega, en TP1. A ver, voy a tomar estos casos que están saltando ahora, me voy a detener en eso
Bueno, está bueno tu aclaración, Ignacio Ortiz, por el tema de que no pudiste entregar recuperatorio. Si no llegaron a entregar ahora recuperatorio y si tenían algo que corregir, si estaba mal, algo de lo que habían hecho, si quieren escríbanme, ya sea por Discord o por el mensaje del colaboratorio. Escríbanme con la ruta a su GitHub para que yo ya les diga si el trabajo está bien en cuanto a contenido, hasta formalizar, digamos, en una instancia de entrega, la entrega, ¿no? Sí, Santiago Barraza pregunta de los trabajos que no tienen nota de recuperatorio. No los publiqué todavía. Eh, a ver, si a ver si esto espero que no genere mucho despiole. Les voy a mostrar acá las revisiones que tengo de TP1 y TP1 recuperatorio. De algo de esto puede ser que falte cargarlo este, al, o sea, si algo de esto faltó pasarlo al colaboratorio, también estaría bueno que me avisen. El tema es cómo revisarlo ahora siguiendo el chat. No puedo mostrarles a todos y seguir en el chat los problemas que pueda haber. Entonces vamos a normalizar esto de alguna manera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir esta planilla y ustedes vieron de la manera que, bueno, no lo llegué a hacer con ustedes. Los voy a compartir con permiso de ingresar un comentario. O sea, ustedes pueden entrar a este link y hacer un comentario. Así hacemos esto. Miren. eh, un cachito. Cualquier persona con el enlace puede insertar un comentario. Entonces, yo les paso por acá. Este link, ustedes ahí pueden entrar directamente a esta planilla y búsquense, digamos, y encuentren, esperen que voy a sacar esta columna de info sensible por ahí. Bien. Busquen los que quieran ahí. Si hay algo, por ejemplo, los que tienen I es porque yo no encontré la entrega en el colaboratorio. Los que tienen la E acá en colaboratorio es porque entregaron en colaboratorio y en ese momento la X es porque no estaba bien la ruta al GitHub, ¿no? Entonces la mayoría, por ejemplo, en varios casos desaprobaron porque tenían mal la ruta al GitHub. Si tienen una I acá y ustedes habían entregado en colaboratorio y no está acá, hagan clic derecho, insertar comentario y escríbanme con un comentario, profe, yo entregué el trabajo y no figura absolutamente nada, está en colaboratorio. Bueno, ¿estás acá en lista, Luciano? Sí. ¿Dónde estás? Luciano Salazar. Bien. Eh, bueno, ahí después yo voy a hacer un seguimiento de estos casos y como les digo, eh, me quedaría ver, digamos, acá si está la entrega hecha en colaboratorio. Algo que puede haber llegado, por ejemplo, a pasar con Luciano es que yo no te haya configurado como comisión 3 en el colaboratorio, entonces no te haya encontrado en la lista de entregas, entonces me tenga que fijar. Eh, el primer mes estuve insistiendo por primera vez y con un mail que le llegaban las notificaciones a ese mismo.
Así que, bueno, por ejemplo, acá Luciano me está ingresando un comentario. No pongan el tilde verde acá cuando hacen un comentario porque si no lo marcan como resuelto y desaparece el comentario, ¿sí? Tiene que quedarme así naranjita, que ingresan un comentario. A ver si hay alguien más que haya comentado algo al respecto. Micaela Amado, ahí está, ahí sabemos de qué Micaela estamos hablando. Eh, Más que preguntarme, también comentaba acá Micaela qué fue lo que pasó, ¿sí? Este, si tienen referencia de la entrega y qué pasó acá que no está marcado eh, y ahí te digo, ¿sí? Eventualmente podría llegar a contestarles por acá mismo qué resolvemos al respecto. Y si no, bueno, también les mando un mensaje avisándoles. eh, pero bueno, esta planilla acá les puede servir a ustedes como para monitorear y a mí también y centralizar el espacio de consultas. Acá ya tienen un adelanto, ojo, un adelanto de el TP1R hasta que no lo publiquemos no. Esta, digamos, no es una planilla oficial, por eso dice David acá. No es la publicación oficial de las notas, ¿sí? Es para que monitoreemos nosotros el seguimiento de la corrección. Por ejemplo, acá me pasa que la de Esteban Almeida, creo que escribió, me llama la atención que no hayas entregado, que solo tenías que revisar el GitHub. Y lo mismo acá. Hoy dijiste, Nico Badía, que sí habías entregado, ¿no? Justo hoy te confundiste con Marina y estabas comentando eso. Bueno, si no está acá, si por ejemplo, si en colaboratorio, en este del recuperatorio, ¿no? Figura que no, o así, que no encontré la entrega, o que bueno, acá no tenían que entregar porque estaban aprobados, eh, o todos los que no tienen registrada acá la entrega de colaboratorio, ingresen el comentario para ver qué puede haber pasado. Y acá hay un adelanto de la devolución. Fíjense que hay algunos todavía con problemas en GitHub que yo voy a ver la posibilidad de eh, aprobarlos ya directamente, ¿sí? O sea, algunos todavía siguen con mala estructura o mal manejo del repositorio y el branch o la rama en GitHub. Pero bueno, yo a esta altura ya quisiera priorizar el contenido de la entrega y no seguir trabándolos con la forma de entrega. Entonces, en ese sentido también, bueno, les pido que también le presten más atención a la forma de entrega a aquellos que están marcados todavía con una X en GitHub. Ignacio pregunta por qué no entiende qué tengo mal. Eh, ¿Pero entregaste en esta instancia de recuperatorio, Ignacio, o estás preguntando por el trabajo anterior? ¿Querés abrir el mic y consultar por el anterior? Bueno, no sé si ya me habías preguntado antes al respecto, porque de hecho la instancia de recuperatorio también ya pasó. Hola, ¿se me Eh, escucha? sí, te escucho. Ahí está. No, pasa que yo tuve problemas y no pude entregar el recuperatorio. Vi que algo estaba mal, pero no pude aclarar mis dudas por el tema de que no podía conectarme. Ajá, bueno, No llegué a entregarlo y por eso quiero saber si hay alguna bueno. forma de que pueda entregarlo o no sé. Sí, como les digo, seguramente vamos a, digamos, no, en esta instancia obviamente no queremos que nadie quede libre de la cursada en la medida que vamos cerrando el TP1, ¿no? Caso Ignacio y varios otros y otras. Entonces, obviamente les vamos a pedir que así mientras avanzamos a cerrar la entrega de TP1, tanto el contenido como la forma de entrega del TP1, sigan cursando. Hoy vamos a arrancar con un siguiente trabajo práctico porque ya estamos pasando una instancia de recuperatorio de TP1
vamos a ir pasando a TP2, va a haber una instancia de digamos, recu, les decimos nosotros, ¿no? Que, bueno, no aprobaron, tenían que modificar algo y entregar el recuperatorio y algo les faltó en el recuperatorio o no pudieron entregar recuperatorio, bueno, vamos a prever alguna instancia más para que puedan entregar. Entonces está bien, valen las preguntas. En relación al trabajo tuyo, ahora no me acuerdo específicamente qué es, pero el uso de mezclas aditivas es que, digamos, hay varios ejemplos de los que están aprobados, que son 12 muestras, y dentro de esas 12 muestras hay 3 muestras primarias, que son el rojo, el verde y el azul, y las mezclas de esas dos, o sea, las mezclas de dos de esas tres, digamos, generan esas mezclas, esas muestras secundarias. Y después las mezclas entre un primario y un secundario. Las muestras tienen que ser RGB, o sea, una tiene que ser, por ejemplo, el azul tiene que ser 0,0,255. El rojo tiene que ser 255,0,0 y el verde tiene que ser 0,255,0. Las mezclas van a ir armando fill que sean combinaciones de esos colores y tiene que llegar, digamos, a mezclarse. Text, como te puse ahí, faltaría text. No lo puse como requisito aprobatorio, pero si lo usan mejor, así ya se van familiarizando con eso, usen text para poner aunque sea las letras R, G, B o el título o lo que fuera. Y después la estructura de GitHub es lo que venimos hablando en general con varios, es que se fijen que esto respete el formato de entrega. ¿Sí? Eh, bueno, yo sé que esto es tedioso en cierto punto, no errarle ni una coma que no llevaría, ni un signo raro, ni un carácter mayúscula ni minúscula o ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que es o lo que respecta de acá adelante. Pero bueno, necesitamos que afinen en eso. Más que todo para normalizar en cuanto al criterio que toda la cátedra está manejando en formato de entrega. ¿Sí? Yo no puedo permitirles, digamos, ciertas libertades en el formato de entrega si como cátedra estamos adoptando un criterio general. Este, y veremos si en todo caso si hace falta ahora leo tu comentario, Ciel. Eh, si hace falta, haremos otra clase de refuerzo de ese tema o, bueno, de algún tema extra que pueda surgir todavía relativo a los primeros temas. O si él dice, profe, en el comentario de mi TP usted menciona que está mal la entrega en GitHub. Eso ya me dejó fuera de la cursada. Bueno, es lo que acabo de explicar. Estoy leyendo la hora de tu comentario. Acabo de explicarlo. Eh, no los deja fuera de la cursada y mucho menos el tema eh, de lo que respecta a la forma de entrega, ¿sí? No, no estrictamente la entrega en particular, sino la forma que hace a la URL, ¿no? Eh, no me acuerdo qué marqué, a ver, de tu eh, Busquet. Está, GitHub está mal, los nombres de branch y TP1. Bien. Eh, no, te va a quedar seguro para normalizar esa ruta. De hecho, la propuesta tuya de contenido está buena, pero va a quedar en todo caso para eh, reentregar revisando esa URL o vemos si está la chance de directamente adaptarla y ya que pase. Pero en principio, o sea, esperen que yo publique esto una vez que cerramos los comentarios. Haceme ese comentario acá que me decís. Bueno, en realidad fue una pregunta, así que está bien y ya te la respondí. Así que eh, sí, esta la voy a borrar porque en realidad
yo los que están marcados acá como X todavía no los cargué como desaprobados, ¿sí? Me había quedado ese, pero igual yo me estoy marcando los que tienen error de GitHub, me los estoy marcando para resolver. Bien. Bueno, después voy a seguir también los dos. Profe, yo entregué el TP, pero figura que no lo entregué. Bueno, voy a revisar entonces. Por ejemplo, acá voy a tomar la indicación de Micaela, que la había entregado, y que figura que no entregó, así que la vamos a revisar después. Bueno, no sé si hay comentarios en Discord. Esperen que cierre algunas aplicaciones que me están consumiendo recursos. Ahí estamos. Bueno, gracias a ustedes también por la paciencia, como dice Micaela, en relación a mí. Lo mismo para ustedes, en todos los pasos que vamos dando hacia acomodar eh, la parte organizativa, digamos, de las entregas, del seguimiento, las devoluciones, y bueno, y en definitiva lo que queremos lograr es, en este primer cierre de trabajo práctico, es una modalidad de seguimiento continuo por parte de ustedes y por parte de mía en caso de Comisión 3, que nos permita, digamos, agilizar en la acreditación de los saberes a este punto, digamos, ¿no? Los saberes requeridos a este punto. Las instancias de evaluación las utilizamos como para medir cada uno de ustedes en qué sentido estoy al día con lo que tendría que manejar este punto y nosotros de la misma manera para saber, bueno, qué también estamos avanzando con el desarrollo de los contenidos de las clases para ir logrando los objetivos como los objetivos de la cátedra, digamos, ¿no? De la materia. Así que en ese sentido, aunque ahora estamos, digamos, quedan pendientes algunos todavía por resolver, principalmente la parte de GitHub, y quedan algunos también por resolver alguna cosa mínima del trabajo, por ahí que no hayan tenido una devolución y todavía tengan que corregir. Pero a este punto ya veo que en general todos manejan el espacio de coordenadas, el modelado del color y el uso de texto. Algunos quisieron cargar tipografías y algunos de ellos lo hicieron con errores, cosas que estaban mal hechas, así que por ahí en cuanto a la carga de una familia tipográfica podríamos volver. Hoy arrancando la clase me preguntaba, creo que Ignacio, no, Fabricio, alguien preguntaba si podíamos volver un poquito a las variables booleanas. Está bien, vamos a volver un poquito a eso y vamos a comenzar con una consigna que ya está publicada de TP2. eh, no sé si la voy a poder abrir rápido acá. Voy a ir viendo si la puedo abrir, así la podemos ver. Pero más allá de la consigna específica del TP, quiero que abordemos los temas que implica esa consigna. La consigna es esta. Es hacer una animación de créditos, o sea, una animación de texto. ¿Se acuerdan que habíamos visto algún momento consignas, desafío para hacer una mover palabras, etcétera? Bueno, vamos a seguir trabajando ahora con el tema de variables
para poder mostrar texto en movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo vamos a aplicar a una temática para este desarrollo del trabajo práctico 2, por ejemplo, para representar eh, texto en movimiento, en este caso pantallas de crédito. La consigna está publicada, después la pueden mirar, los requerimientos, el alcance, digamos, qué es lo que vamos a estar logrando acá con este manejo, con esta consigna que deberíamos estar manejando. Y hoy voy a hacer un ejemplo que involucre a nivel elemental estos temas, ¿sí? Eh, de lo que está acá, lo voy a leer así por ahí, seguro la están leyendo mientras yo lo estoy explicando. Crear una animación con la secuencia de créditos de una película o videojuego seleccionado. En cuanto al tema, después volvemos un poco, ¿no? De cómo elijo un tema, qué película, qué juego elijo para mostrar. Después volvemos sobre eso. Vamos a ir, por ejemplo, ahora a salteando un poquito también qué contenidos vamos a mostrar, pero el objetivo sería mostrar un título, nombres de protagonistas en otras dos pantallas y música y dirección en otras dos pantallas. La idea es que la estética se corresponda con el, el juego, el juego o la película que hayan seleccionado, ¿no? Pero eso hace al tema. Después vamos a volver un poquito sobre el tema. En esta consigna incorporaremos temas que nos permitirán realizar aplicaciones con gráficos un poco más elaborados y con animaciones. Para esto vamos a integrar nociones de programación relativas a almacenar en memoria valores numéricos, mostrar imágenes y escribir textos. Al realizar este ejercicio deberías alcanzar dominio de estos temas. Usar variables numéricas para operaciones como cambiar la ubicación, el tamaño y el color de las formas. Obtener resultados haciendo cálculos matemáticos con variables. Obtener las propiedades del mouse en el espacio de coordenadas, o sea, captar la posición del mouse como valores numéricos es lo que nos va a permitir a nosotros evaluar dónde está el mouse para ver si hay colisión o digamos poder utilizar las coordenadas del mouse para interactuar con la aplicación. Bueno, instrucciones de dibujo para gráficos, que va a ser la carga de imágenes, ya sean JPG, PNG o GIF. Ojo que los GIF no son GIF animados, ¿sí? No piensen que podemos cargar GIF animados. La animación de imágenes en Processing es un poquito más compleja, ¿sí? En realidad podríamos cargar GIF, pero GIF como un icono transparente, más parecido a un PNG. Y bueno, y también JPG. Y cargar tipografías y gráficos con texto. Esto de tipografía es lo que le decías que íbamos a volver. Bueno, utilizar también valores aleatorios con el uso de random y el uso de condicionales con AND y con OR. Los créditos de títulos consisten en la mención de las personas o entidades que han participado en la creación de una obra. Manuel dice, yo lo tengo armado con pfont, imágenes y float y texto, pero no sé si está bien. Bueno, podríamos hacer un espacio en el foro que empiezan a escribir consultas al respecto de lo que tengan, ¿sí? Pueden ir preparando su espacio de muestra en GitHub y pasar una URL a ese GitHub, así seguimos el mismo criterio y en la medida que pueda los puedo ir revisando a ver si es que ya está bien, ¿sí? Pero bueno, si ya tenés hecho con todo eso, y no sé si con condicionales también, está bastante avanzado, Manuel, ¿no? Para el resto de los mortales, vamos a ver ese tema en clase. Eh, bien, bueno, vamos a desmenuzar estos temas en varias problemáticas que van surgiendo. Bautista Casani, pero esto fue más temprano.
Eh, un cachito. Bueno, vienen bien, supongo, ¿no? ¿Quieren hacer una pausa o seguimos? En realidad, yo ofrezco una pausa porque yo vengo tácate, 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 pero por ahí alguno se cansó de escucharme y quiere hacer una pausa. Me parece que el más agotado acá sería yo y yo no tengo problema en seguir. Calculo que estamos todos igual, en seguir, no sé. Bien, a ver, esperen un segundito. Bien. Eh, Eh, de estos temas que están planteados en las consignas, lo voy a repartir en dos o tres partes para que podamos llegar a ver estos tres temas. Voy a avanzar rápidamente, yo sé que aparte de esto, como lo estoy grabando, después pueden volver en todo caso y revisarlo con más detenimiento, o si hay algo que lo digo muy rápido, aprovechen la instancia de la grabación, vuelven y se fijan o eh, lo consultan después en el foro o también no se olviden de volver a las guías, ¿sí? A las guías del libro de Processing, un lenguaje para todos y a la guía rápida de Processing, ¿sí? Ahí hay muchas cosas que nos orientan rápidamente en cuestiones que estamos tratando de implementar y que a veces no nos sale. Pero bueno, sí es comprensible que los temas vistos por separado sea difícil después incorporarlos de una manera, unificarlos o integrarlos en un solo trabajo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito por separado y vamos a tratar de concentrarlos en un mismo ejemplo. Ya habíamos visto la semana pasada eh, el tema de colisiones a una superficie circular, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, no sé si la semana pasada o la anterior, cómo podíamos preguntar si un clic, por ejemplo, está dentro de una superficie circular? ¿Sí? Corríjanme cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber si ese clic, esos dos casos de clic están dentro de esa superficie circular? Voy a poner acá para que tomemos nota de lo que estamos viendo. Ah, lo voy a hacer ¿La acá. distancia del radio? Sí, perfecto. Vamos a poner colisiones del mouse a superficies. Lo que habíamos visto, como comentaron ahí, hay dos casos posibles, a superficies circulares y superficies rectangulares. El criterio o la estrategia es diferente en cada caso, rectangulares. Es diferente en cada caso y para esto sí usamos dist, ya lo habíamos visto, y utilizamos el criterio de evaluar la distancia. ¿Cómo que la carga no coincide? Digamos, tomamos el clic del mouse, medimos la distancia al centro y la comparamos con el radio de ese círculo, ¿sí? Esa distancia la medimos con dist, con la función dist, que con 4 parámetros yo puedo pasar
una coordenada del centro, el x, y del centro, y un x, y, o mouse x, mouse y. ¿Sí? Eh, Ahora, si el caso de las superficies, voy a hacer otra ventana. En el caso de superficies rectangulares, el clic dentro del mouse de esa superficie o fuera de otra superficie, no puedo calcular la distancia, porque hay zonas de la distancia que no son eh, equidistantes al centro y están fuera o dentro del círculo, ¿sí? Ven que hay partes del cuadrado que me quedarían afuera de esa distancia y hay partes del círculo que me quedarían adentro de esa distancia, aunque no corresponda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio para evaluar colisión con superficies rectangulares? Esto es así. Lo, lo que vamos a hacer es comparar la posición del mouse en cada caso, pero en dos dimensiones. Tenemos la dimensión en X y la dimensión en Y. Tenemos que desdoblar la, la comparación en X y la comparación en Y. ¿Qué valor, cada vez que nosotros nos ubicamos acá, por ejemplo, en este puntero que está acá abajo, qué valor de posición del mouse tiene en X esta posición del mouse? O sea, tiene esta dimensión, ¿no? La coordenada del mouse en X. O sea, esto, esperen que me va a quedar afuera. ¿Sí? O sea, si estoy acá, digamos, ¿no? En este cuadrado que quiero comparar acá, mejor un rectángulo. Si esta es la coordenada del mouse que quiero medir, lo que tengo acá es un valor en X, esto es mouse X, y tengo una dimensión en Y, esto es mouse Y. Lo que yo tengo que hacer es, por un lado, comparar si este valor de mouse X está a la derecha de este borde, lo voy a representar con otro colorcito. O sea, yo tengo un borde izquierdo del rectángulo y tengo un borde derecho del rectángulo. Yo puedo comparar si el mouse está adentro de toda esta zona en X. Y por otro lado lo que voy a hacer es comparar, o además también voy a comparar que mouse Y, lo voy a marcar en naranjita, que mouse Y esté por debajo de la línea de arriba y por arriba de la línea de abajo, o sea, en esta franja de acá. Si yo comparo estas evaluaciones de zona, los casos que cumplan las, por ahora dos condiciones, pero son en realidad cuatro condiciones, las cuatro condiciones, estoy dentro de esa zona rectangular que sería la zona de un botón, por ejemplo, ¿no? O sea, esta franja vertical que está acá es que el mouse esté a la derecha de este borde, de esta dimensión, y el mouse esté a la izquierda de esta dimensión. Eso me va a determinar toda esta franja que está acá grande. La misma pregunta, pero en los otros ejes, es que el mouse esté por abajo de esta línea y por arriba de esta otra. O sea, esas son dos preguntas también. Cuando yo junto las cuatro preguntas como condición, estoy llegando a la conclusión de que estoy dentro de esa superficie eh, que de esa superficie que intersecta todos los casos, digamos, ¿no? Vamos a pensar en valores de este rectángulo para poder escribir en código. O sea, necesitamos, para pensar en una regla que nos permita evaluar la colisión, necesitamos saber o poder, digamos, determinar qué valores tengo de este rectángulo. Tengo por un lado una esquina superior izquierda y tengo además un ancho, que sería esto, y tengo además un alto. ¿Sí?
estas van a ser las propiedades de ese rectángulo que queremos evaluar si hay colisión. Si lo llevamos al código, digamos, o digamos, si yo pudiera dibujar para representar, digamos, en el espacio, representar ese cuadrado, lo vamos a pensar así. El rectángulo está en X, vamos a ponerle X1, Y1, y tiene un ancho 1 y un alto 1. Lo estamos pensando como variables de alguna manera, ¿sí? Para que esto pueda ser quizás un poquito más genérico. Y si podemos, voy a dibujar este rectángulo en la pantalla para que podamos empezar a pensar la colisión del mouse contra esa superficie. Y voy a poner esta evaluación, la voy a poner dentro del mouse. O sea, dentro del evento mouse preset, perdón. Vamos a hacer una ventana de 400 por 400. Y voy a armar un color. No, a ver. Ya sé. Vamos a borrar con blanco. Y vamos a inicializar un contador en 0. Acá tenemos variable numérica de tipo entera, que le asignamos 0 en el inicio de la aplicación. A esta variable contador la vamos a ir haciendo aumentar de a 1 a medida que yo haga clic y haya colisión con esa zona rectangular, ¿sí? Entonces, cada vez que hago clic, voy a evaluar si hay colisión con el rectángulo, ¿sí? Entonces, acá es donde yo voy a poner la pregunta para saber si la coordenada del mouse está dentro de ese rectángulo. Y si hay colisión, ¿cómo aumento 1 el valor de contador? Hay varias maneras, pero una es contador más más. ¿Sí? Esto lo hace incrementar en 1. Ahora, vamos a ver el tema de la colisión. Por un lado, lo que voy a hacer es representar ese rectángulo que yo quiero dibujar. Lo voy a hacer con valores numéricos la primera vez, no con variables, con valores numéricos. Por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo que esté, si seguimos el caso de nuestro ejemplo, vamos a, sigo pasando en limpio esto, a poner que este rectángulo esté en 50 en X y más o menos acá estará en 100 en Y, ¿sí? Esta esquina está en 50,100, ¿sí? Y vamos a darle de ancho 120 y de alto 60. Este es el ancho y este es el alto. Entonces estamos en 50,100, la esquina del rectángulo, y de tamaño 120,60. Por ahora no voy a hacer nada acá, entonces podemos ejecutar esto y ver el dibujito elemental del rectángulo este acá, que podría ser, por ejemplo, un botón que tenga incluso un texto. Vamos a poner un texto dibujado adelante. Hay que poner un fill blanco para el rectángulo y un fill negro para el texto, por ejemplo. Texto para el botón. Soy un botón. Mala frase. Supónganse que... miren lo que voy a hacer primero que nada. Vamos a poner la misma coordenada del botón. Voy a poner mejor, soy el texto. Mejor así. Una opción.
Fíjense qué pasa si pongo el texto en las mismas coordenadas del rectángulo, para que veamos acá el tema de las coordenadas de ubicación de rectángulo y de texto en diferido, ¿no? O sea, el rectángulo está en 50,100, que es 50,100, este punto. Y el texto, ya vimos, el texto usa como coordenada el punto de apoyo del renglón. Ven que está apoyado en la misma esquina que está apoyado el rectángulo. Entonces, si quisiéramos poner el texto acá adelante, tenemos dos pasos, por ejemplo. Utilizar el criterio de alineación, text align, center, y ya van a ver acá, con este cambio, que el texto se está apoyando en el renglón, pero centrado en la coordenada. Eh, ¿Sí? Está apoyado ahí, centrado en ese punto de anclaje. Ahora, en realidad esa coordenada quiero que sea acá el centro de este botón. Esto es solamente para resolver la ubicación del texto. ¿Cuál es el centro del botón acá, por ejemplo? Si el botón está en 50 en X, ¿qué le tengo que agregar para llegar al centro en X? La mitad del ancho, ¿sí? Eh, Ahí veo algunas preguntas. Bien. Bueno, ¿cuánto me da 50 más la mitad del ancho? Ahí ya me contestaron 110, o sea, 50, que es la posición del rectángulo, más, podríamos decir, 120 dividido 2. ¿De dónde sale 120 dividido 2? De la mitad de este rectángulo. O sea, este rectángulo vale 120 de ancho. Tomo 120 y lo divido 2. La otra podría ser escribir directamente 110, como puso Silvina, o ponía ahí Tomás. Pero también si ya vamos viendo que acá al texto le paso la coordenada del rectángulo más la mitad del ancho, ya estoy en el medio del cuadradito. Y a la coordenada en Y, lo mismo, le pasamos la ubicación en Y más la mitad del alto. O sea, más 60 dividido 2. Bien, hasta acá es todo eh, resolución gráfica, digamos. O sea, solamente estamos encontrando la manera de dibujar, ¿sí? Dibujamos un rectángulo y dibujamos un texto arriba del rectángulo. Nada de esto es interactivo y no hay manera de captar. Yo no puedo acá venir y preguntar si mouse X igual rect. ¿Por qué? Porque rect es una instrucción de dibujo, es solamente para dibujar, ¿está? No, no hagan esto, por favor, ¿no? O sea, no piensen cómo le meto la coordenada del mouse al rectángulo para que me interactúe, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar todo en términos numéricos, ¿sí? ¿Cómo llevamos esto a términos numéricos? Juan, sí. No, era si tiene algún sentido, o sea, por algo lo haces 120 dividido 2 o no es más fácil directamente poner 60 y 30, o es como para Eh, darte cuenta después cuando lo tenés escrito. Acá, por ejemplo, 60 y Claro, 30. Para mí es más intuitivo decir que esto sale del ancho y del alto. ¿Por qué? Porque si después, por ejemplo, yo tengo dos variables, ancho y alto, por ejemplo, así, ancho igual 120 y alto igual 60, después yo puedo usar esas variables para el rectángulo y para el texto también. Es el ancho dividido 2 y lo mismo el alto. Eh, pero después me gustaría llegar a esta manera de usar las variables como posición y decir, bueno, la mitad del ancho, pero por ahora lo hacemos con expresiones numéricas, porque por ahí a veces se puedan llegar a perder en ese sentido. Pero sí, pensemos esa expresión numérica que acá se la pasamos dividido 2. Eh, gracias.
está bien la pregunta y sí, en definitiva es para poder, me parece más intuitivo asociar el valor numérico dividido 2. Ahora, vamos al tema de la pregunta. Dijimos que son 4 preguntas las que tenemos que hacer. O sea, vamos a comparar cada dimensión del mouse con los dos lados que le corresponden del cuadrado. O sea, hay una dimensión que le corresponde izquierda y derecha y hay otra dimensión que le corresponde arriba y abajo. Y la pregunta que tenemos que hacer, o hay como una regla, es que el X, vamos a ponerlo como si fuera la coordenada del mouse. Bueno, que el mouse X esté a la derecha del borde izquierdo. Además, estas 4 cosas se tienen que cumplir. Además, que el mouse X esté a la izquierda del borde derecho. Eso por un lado en X. Y por otro lado, la regla va a terminar con que mouse Y esté, obviamente, abajo del borde superior y mouse Y esté arriba del borde inferior. Con esas 4 preguntas yo estoy evaluando colisión. Estoy, digamos, como asumiendo que estoy dentro de estos 4 laterales de este cuadrado. Lo único que queda difícil ahí es encontrar cuál es el valor numérico de este borde, cuál es el valor numérico de este borde derecho, cuál es el valor numérico del borde superior y cuál es el borde numérico del borde inferior. Los más fáciles son el izquierdo y el superior. ¿Por qué? ¿Qué valor numérico tiene el borde izquierdo? A ver si quieren ir, prueben en el chat. A mí me gusta que ustedes tengan que responder porque me parece que le prestan más atención a la pregunta. ¿Cuál es el valor numérico en... ¿Cómo? Bien, Catalina dice 50. Y no llegué... Si se abren y hablan muy rápido, por ahí no llega a enganchar el mic. Perdón, 50 de X. Claro. ¿De dónde sale? De que este cuadradito está anclado acá en 50 en X. Entonces, yo voy a preparar dentro de este if las 4 preguntas estas que tenemos que hacer. O sea, que mouse X esté a la derecha. ¿Qué quiere decir que en el espacio de coordenadas un valor esté a la derecha? Que el valor numérico de la posición es mayor a ese otro valor. O sea, si 50 es la posición en X de este cuadrado, estar a la derecha quiere decir que mouse X es mayor a 50. Entonces esa pregunta sería esta. Vamos con el otro lado. ¿Cuál es el borde derecho de este rectángulo? ¿Qué valor tiene este rectángulo a la derecha si tomamos ahí como referencia este dibujo? 50 más 120. Silvina ya me adoptó, digamos, el criterio, ¿no? De decir, tomo la posición en X y le sumo el ancho. Eso ya me permite a mí encontrar rápidamente, decir, bueno, estoy 50 en X más 120 es el otro lado. Entonces, la otra pregunta es, si mouse X, ¿qué quiere decir? Que tenga que estar a la izquierda, es que es menor que ese valor. 50 más 120. Ahí ya tenemos las 2 preguntas de X. Y vamos con las 2 preguntas de Y. Siguiendo nuestra reglita, decimos que mouse Y tiene que estar por abajo del borde superior, o sea, por abajo del borde de arriba. ¿Cuál es el borde de arriba? O sea, ¿qué quiere decir que esté por debajo en el espacio de coordenadas? Mientras mayor sea el valor, más abajo estoy. O sea, por abajo es mayor. O sea que mouse Y es mayor. Mayor a ¿cuál es el borde de arriba? 100, que surge de directamente la coordenada de ese cuadradito que estoy dibujando. Porque este cuadradito se dibujó en 50,100 en Y. Y vamos ahora sí, con la última pregunta, a decir... Estar por arriba de una coordenada quiere decir que ese valor es menor al borde de abajo y es
120, algunos ya tienen listo para poner, antes que pregunte, 120 más 60, obviamente, ¿no? O sea, la coordenada en Y más el alto del rectángulo. Ahora, si esto se cumple, o sea, si estas cuatro condiciones se cumplen, quiere decir que la coordenada del mouse, ambas dimensiones, respectivamente, están dentro de esos límites. ¿Cómo hago para que las cuatro se cumplan como una sola condición? Que se cumplan efectivamente las cuatro. Uso un operador lógico, de los que ya vimos, que es el AND. ¿Sí? O sea, fíjense que acá están las cuatro comparaciones que me van a devolver, y esto volviendo un poquito a tipo de datos. El hecho de comparar quiere decir que eso me va a devolver verdadero o falso. Esto también me va a devolver verdadero o falso. Fíjense cada pregunta por separado según la posición del mouse, antes de operarlas lógicamente, ¿no? O sea, piensen en estas comparaciones. Yo estoy por acá, ahí. La primera pregunta, mouse X mayor a 50, ¿se cumple? Sí, porque mouse X tiene un valor numérico en X que es mayor a los 50, a este valor de 50. Pero bueno, la otra pregunta, mouse X menor a 170, que sería este borde, ya no se cumple, ¿sí? Y ninguna de las otras, ya podemos deducir. Ahora puede haber, por ejemplo, el caso de que yo esté acá. En este caso, en este valor de mouse X, mouse Y, mouse X acá debe valer más o menos 80 en X, 60, más o menos en Y. Si tomamos 80,60, podemos decir que 80 es mayor a 50. También mouse X 80 es menor a 50 más 120 porque se cumplen esas dos condiciones. Pero ya sabemos que 60 no es mayor que 100, que el borde de arriba. Entonces ya está, no hay colisión porque ya hay uno de los casos que no se cumplió. Y si estoy por acá abajo, que sea 80,200, por ejemplo, se cumpliría mouse X mayor a 50, mouse X menor a 50 más 120, se cumpliría mouse X mayor a 100, que es el borde de arriba, estoy por acá y se cumple esta comparación, pero no se cumple la última, que es 100 más 160, que es por acá. Mouse Y no es menor a esta condición. Entonces, acá, si seguimos escribiendo el código y vamos operando lógicamente con AND. Esto lo pueden escribir así, de corrido. Yo lo puse uno abajo del otro para que se puedan ver las cuatro bien organizaditas. Pero se puede escribir así también, digamos. Es más, los signos de comparación pueden estar pegados entre valores, así. Como para compactar un poquito acá el código y simplificar la lectura, ¿no? Fíjense que ahí están las cuatro preguntas que nosotros fuimos expresando, las cuatro comparaciones. Cada una me va a devolver respectivamente verdadero o falso, verdadero, falso, 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 o falso, verdadero, falso, 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 verdadero, depende de dónde yo me esté moviendo, pero en algún momento esta va a dar verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y como el operador lógico que utilicé es el AND, ese va a ser el caso en que toda esta comparación, todas estas cuatro preguntas, me devuelvan verdadero. O sea, al operar las cuatro condiciones con AND, tienen que cumplirse las cuatro para que esto devuelva verdadero. Y ahí es el caso que yo aumento 1 el contador. Nos faltaría mostrar en algún lado el contador. Es más, miren, vamos a ponerlo debajo de ese texto que mostramos. O sea, acá voy a poner otra instrucción contador, otra instrucción text para decir contador. Tomé las mismas coordenadas de texto de una opción, como habíamos visto que quedaba en el medio, solo que en la posición en Y le sumé 40 más.
para ponerlo todavía un poquito más abajo, muy abajo lo puse. Vamos a sumarle 20 más. O sea, la misma cuenta de el alto a la posición del rectángulo más la mitad del tamaño más 20, para que esté un poquito abajo de esta línea que acabamos de escribir. Entonces ahí tenemos una representación de ese valor de contador. Bien. ¿Qué pasa cuando yo hago clic? Se dispara el evento mouse preset. Cuando se dispara el evento mouse preset, se preguntan todas estas preguntas. Tic, 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 tic. Y se operan lógicamente con el AND. Si se cumple una sola y las demás son falsos, como todas se tienen que cumplir, esto no se da, ¿sí? Es más, siempre alguna por lo menos se cumple, porque son 4 preguntas, de 4, digamos, cada una compara numéricamente, pero en ningún caso, o no en todos los casos, se cumplen en realidad las 4 juntas. Si yo hago clic acá. Ahora, cuando yo cliqueo acá dentro de esta zona que está dibujada de esta manera, sí se cumple esta, y se cumple esta, esta y esta. ¿Sí? Y cada vez que yo hago clic estoy aumentando 1 el contador. Hago clic afuera, no pasa nada. Yo podría sumar un else, pero en el caso de los botones es raro pensar en un else, porque por lo general yo uso la captura para disparar un evento, y si cliqueo afuera no hago otra cosa, ¿no? Salvo que fuera como un disparo y yo quiero saber si acerté en el blanco, y si no le resto un punto, por ejemplo, ¿no? Pero, le puse lo mismo, quería... Pero bueno, no, voy a sacarle este else. O sea, este sería el criterio de preguntar una, una coordenada. Les doy un minutito para que algunos que quieran prueben de dibujar la colisión, no, encontrar la comparación de este rectángulo que voy a dibujar ahora acá. Voy a poner otro rectángulo en 300,300 de tamaño, no, un poquito más cerca del centro, de tamaño 80,40. Miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar un texto con otra variable. Vamos a tener dos contadores. Contador 2. Y ese valor de contador 2, o sea, otra variable, lo voy a dibujar dentro de ese rectángulo. Este texto lo vamos a poner en rojo. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué estoy dibujando ahí? Un cuadradito por acá abajo de la ventana con esos valores numéricos. A ver, cuando aparezca. Que va a estar mostrando 0, porque contador 2 es igual a 0. Bueno, ¿cómo armarían el if? A ver, y lo pegan ahí en el... Ahí x300, x380, y250, y290. Eso supongo que es la manera abreviada eh, de escribir el if. Pero a ver, escríbanlo de pe a pa, como dicen, completo. Y que si se cumple la condición, contador 2 aumente 1. Les dejo para que lo hagan, para que lo armen. Tómense 2-3 minutos, les va a llevar poquito. Yo aprovecho acá para atender una cosita. 2 minutos, ¿sí? Para escribir esa condición, esas 4 condiciones operadas con AND. Ahí vengo, 2 minutos.
Acá estoy. ¿Alguien lo escribió? Que lo quiera pegar acá en el chat. No sé si alguien por ahí lo puso en Discord, no. A ver, Tommy mandó esto. Voy a poner otro if y lo voy a completar. Si contador, o sea, si todo eso se cumple, aumento contador 2. O sea, otro caso, es un caso de otro botón, digamos, ¿no? 300, que es la ubicación en X del cuadrado. 380, que es 300 más 80. 250 es la ubicación en Y de ese cuadradito y 290 es 250 más 40, que es el alto. Eh, bien, bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si esto funciona, que entiendo que sí. Bien. Consigna. Consigna desafío. Eh, sí. Les voy a dejar para que prueben de hacer, digamos, como que ustedes puedan, presionando un botón u otro, o sea, dos posibles botones, que no sería esta la ubicación, cada clic desplace respectivamente en la escena, vamos a hacer una palabra, ¿sí? O sea, este clic desplaza respectivamente una palabra y este otro clic desplaza otra palabra. O si no, podríamos hacer mejor una sola. En todo caso, con este clic la subo y con este clic la hago bajar, ¿sí? O sea, un botón me permita subir un objeto y el otro botón me permita bajar un objeto. Más que una palabra, ¿saben qué? Mejor un personaje. Acá me dice, profe, a mí se me complicó con el desafío anterior, con if y else, que era el de rebotar, ¿puede ser, Enzo? Eh, bueno, ahí si me puedes aclarar eso, escríbemelo acá en el chat. Vamos a hacer lo siguiente, les va a quedar acá como desafío, vamos a concentrar el uso de if para la evaluación de colisiones rectangulares. Entonces, con dos botones rectangulares, que yo pueda hacer subir o bajar en el otro clic. Digamos, acá estoy manejando dos variables diferentes, ¿no? Pero en todo caso, que cuando yo hago clic acá, suba un personaje, y cuando hago clic lo hago bajar al personaje. ¿Qué es esto del personaje que les digo, digamos? O sea, piensen, hicieron en otra comisión, hicieron un desafío de el de dibujar un círculo o un cuadrado. Ah, bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. En otra había un desafío que algunos participaron de dibujar un muñeco de nieve, por ejemplo. Pero piensen en algún objeto simple que ustedes puedan hacer con eh, poquitos elementos. Me hace acordar a los dibujitos que haría mi hijo, que le pone y orejas y patas, digamos, ¿no? Sin cuello ni nada. Algún elemento así, como si fuera un personaje. El desafío no va a ser, digamos, sí, o sea, no solamente
dibujar un personaje que pueda ser, digamos, en la ventana se va a ver como más chiquito, digamos, ¿no? Personaje puede ser también la representación de un autito, por ejemplo, o una florcita. Algún objeto que ustedes con poquitos elementos de dibujo puedan representarlo en alguna coordenada, ¿sí? Entonces, esa representación, de dónde se dibuja ese objeto, lo van a poder mover con dos cuadrados respectivamente, o sea, dos botones rectangulares. Hago un botón acá y otro botón acá, y este lo desplaza hacia la izquierda y este lo desplaza hacia la derecha. Si quieren también hacia arriba o hacia abajo, digamos, ¿no? O sea, pero con dos botones yo cambio la posición en X, o sea, este botón haría X menos menos y este botón haría Y menos menos. No, perdón, X más más, ¿sí? Entonces que la interacción de esta zona, digamos, una interfaz muy simple de dos botones para modificar el valor en X de un dibujito. ¿Cómo podemos hacer esto del dibujito? Y vamos ahora a otro ejemplo que nos... eh, que con una estrategia para dibujar esto, dibujar elementos en pantalla que yo los pueda mover, digamos, ¿no? Porque, digamos, si por ejemplo mi personaje, ¿no? Esto como para volver ahora a instrucciones de dibujo, hagamos un personaje bien simple, podría ser un, un triangulito, vamos, para no meternos ahora con triángulo, vamos con un cuadradito con dos círculos. Y por ahí otro círculo adentro blanco. Por ejemplo, ¿no? Pensar así en un personaje que lo acabo de construir con algunas figuras geométricas. Lo que podemos pensar nosotros, de alguna manera, esto tiene una simplificación processing en ese sentido, que yo puedo pensar que este objeto va a estar anclado en este punto, ¿no? O sea que este es el origen, ese va a ser el X, Y de mi dibujo. Entonces, ¿cómo puedo pensar mi dibujito dentro de la escena de processing sin saber cuál es el X, Y? ¿Dónde dibujo este cuadrado? ¿Dónde dibujo estos círculos concéntricos acá? ¿Y dónde dibujo esta liñita? Si esto va a desplazarse en el escenario, ¿sí? Bueno, para empezar, estos dos datos van a ser variables. Y lo que tengo también es la posibilidad de esta instrucción translate. ¿Se acuerdan que la vimos cuando veíamos rotate también? O sea, cómo rotar, algún ejemplo mínimo. Bueno, con esta instrucción translate, yo lo que hago es poner el 0,0 en el x, y. ¿Sí? Traslado el origen de coordenadas de la ventana, lo pongo ahí, en ese punto, en el 0,0. Entonces mi dibujito, yo lo voy a pensar como si estuviera ubicado en 0. Si este fuera el 0,0, bueno, ¿cómo es un cuadrado en estas coordenadas? ¿Cómo es un círculo, otro círculo y una liñita? Todo relativo al 0,0. No importa dónde sea el 0,0, porque el 0,0 yo lo voy a mover después con el translate. Bueno, espero ahí que me vayan siguiendo. Voy a avanzar con esto. ¿Dónde está? Ah, acá. Yo subo estos códigos, ¿sí? Después los pongo en la sección de comisión 3, dentro de esa
clasificación de ejemplos y grabaciones de clase. La clase pasada vi que la vieron, está subida, grabada, está en la lista de YouTube, en el canal ese de YouTube. Me faltó creo que publicarla en colaboratorio, pero ya ni bien yo la subo, ya está disponible en el canal de YouTube, por si lo quieren buscar ahí directamente. Bien, vamos acá con Setup y Void Draw. No me voy a detener mucho en el análisis acá de cómo pensar esas instrucciones de dibujo para no sacar acá muchas cuentas, pero digamos, si vamos acá a nuestro esquemita que tengo acá, podemos pensar, bueno, pensemos algunas dimensiones básicas como decir, bueno, este rectángulo mide 100 de ancho, un cuadrado, ¿no? De 100 de ancho y 100 de alto. Entonces, si este personaje estuviera dibujado en 0,0, el rectángulo estaría, ¿cuál sería la esquina superior izquierda del rectángulo? Menos 50 y menos 50 para arriba. ¿Sí? O sea, esta esquina estaría a menos 50 como a menos 50. Y de tamaño 100, 100. Si yo dibujo esto, no tengo size, ¿ven? ¿Qué voy a ver hasta ahora, digamos, acá? Voy a ver un pedazo de un rectángulo fuera de la ventana, ¿sí? Me quedó acá, era menos 50. O sea, estoy viendo este cuadrado, pero dibujado en la esquina 0,0, porque todavía no desplacé el 0,0 a ninguna parte. Voy a hacer un dibujito más del objeto que queremos dibujar. Si sigo más o menos, a ver si esto me da que los círculos están centrados. Casi podríamos pensar los que están centrados acá y también miden 100, que es el mismo diámetro del cuadrado, ¿no? Entonces está en menos 50, menos 50, de tamaño 100, 100. No se preocupen si no me siguen mucho con esto en las cuentas que estoy haciendo, pero básicamente les estoy mostrando cómo ir ubicando elementos alrededor de las coordenadas 0,0 para dibujar algunos elementos de un personaje X que va a estar centrado en 0,0. Ahora, ¿qué pasa si yo lo dejo centrado en 0,0? No lo puedo ver. Si yo quisiera dibujar este objeto en el medio, en otra parte de la ventana, tendría que empezar a cambiar los valores de los cuadrados y los círculos. Pero también lo que puedo hacer es directamente trasladar con Translate, por ejemplo, a 120,60 por elegir un número. Estoy trasladando el origen de coordenadas que... todavía más abajo, porque son muy grandes. Este objeto que yo lo dibujé acá, centrado en su 0,0, lo que hice antes de dibujarlo es poner el 0,0 con esta instrucción Translate, lo ubiqué en 120,150, acá, en este punto. Entonces empecé a dibujar el objeto en torno a ese 0,0 que está acá, ¿sí? Fíjense, al final de todos esos voy a poner un point, que es una instrucción de dibujo muy simple en la coordenada 0,0. Point hace como el filete con un espesor de filete dibuja un puntito en la coordenada 0,0 y es ese píxel chiquitito que está ahí en lo que sería 0,0, pero como trasladé el origen de coordenadas a este punto, ese es el 0,0. Perdón, ¿cómo había puesto para que el 0,0 esté ahí? El translate. Esta instrucción translate lo que hace es en ese momento desplazar en lo que es el 0,0 de la ventana, lo desplaza 120 en X y 150 en Y. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de 120 yo le desplazo
mouse X, mouse Y. Esa instrucción que traslada el origen de coordenada está tomando los valores numéricos del mouse y pone el 0,0 en el valor de mouse X y el valor de mouse Y. ¿Sí? Y me permite, por ejemplo, desplazar este objeto. Pero también lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, una variable X, la vamos a llamar X, y el valor en Y lo vamos a dejar fijo en 150, ¿no? Si esta variable X, para poder utilizarla para la instrucción translate, y que después el objeto que está en 0,0 se dibuje en ese X, yo necesito declararla, acá le damos un valor inicial, y después lo que puedo hacer, ya sea en algún evento como el draw o con el evento mousePressed, pero lo vamos a hacer acá en el draw, es sumarle, agregarle de a 2. ¿Sí? En realidad conviene por ahí hacerlo antes de dibujar. Acá nos metemos de vuelta en variables numéricas. Yo declaro un espacio en memoria que se llama X. A ese espacio en memoria en cada fotograma le aumento 2 y en cada fotograma tomo ese valor de X para trasladar el espacio de coordenada en X a ese punto. Si X vale 0, traslado 0. Si vale 2, traslado 2. Si vale 10, traslado 10. En definitiva, como X está aumentando cada vez más, el valor de X está aumentando, el translate me lleva cada vez más lejos. ¿Sí? Si yo en algún momento, por ejemplo, digo que cuando hago clic X vuelva le asigno 0 a X, ese translate vuelve a 0. ¿Sí? Ese acceso a la memoria de la variable X vuelve a 0. ¿Sí? Este ejemplo de este personaje que se está moviendo acá es una explicación simple, por ejemplo, de un objeto animado dentro de la pantalla con una variable, en este caso que se llama X, para usarla como traslación del espacio de coordenada en X. ¿Sí? Si hago otra variable, podría desplazarlo también en otra dimensión. ¿Se entiende esto que acabo de comentar? Pensé que el dibujo había que hacerlo adentro del cuadrado. El dibujo este que yo les estoy diciendo como consigna, por ejemplo, puede ser cualquier eh, cualquier otra construcción de elementos. Profe, no entendí si sí o sí hay que dibujar el personaje con su eje en 0,0. Yo les recomendaría que ustedes adopten este sentido de pensar el dibujo en torno a un punto de anclaje 0,0. Claro, ¿por qué? Porque no solo les permite a ustedes trasladarlo, sino, por ejemplo, acá teníamos un translate, ¿dónde está? Este es el otro. Además de ubicar el 0,0 en ese punto, yo puedo, por ejemplo, hacer un rotate de algún valor, un ángulo chiquito, pi dividido 4. Ahora, en cada fotograma yo estoy trasladando ese punto y en ese punto rotando un cuarto de pi. Entonces, es hasta donde y poniendo esas coordenadas es hasta donde se mueve la imagen. Claro, estas coordenadas son el punto de ubicación de la imagen que estaría en 0,0. ¿Por qué? Porque si yo quiero dibujar quiero que todos estos objetos se muevan, bueno, en realidad tengo que usar X en cada ubicación en X de
de todos los elementos que hacen al dibujo, porque todos son relativos a la ubicación en X. Entonces, en este sentido, lo mejor como práctica es decir, dibujo todo en torno a un 0,0, que es un buen punto de referencia, es decir, mi dibujito está en 0,0 dibujado. Bueno, ¿dónde lo quiero dibujar? Me llevo el 0,0 a ese punto, o sea, uso Translate para ubicar en la ventana el 0,0 donde yo quiero que se dibuje. Acá lo estoy haciendo con una sola variable que cambia en X. Si yo no lo hago acá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si lo hago, por ejemplo, en el evento keyPreset, va a aumentar 2 cuando yo presiono una tecla, la variable X. En cada fotograma siempre se está trasladando al valor de X. Lo que pasa es que ahora X vale 0. Hace translate a 0,150, que es este punto. Hace un rotate ahí en ese punto. Y todo mi dibujo que yo pensé, un cuadrado, dos círculos y un puntito ahí, se está haciendo en torno a ese 0,0 rotado ahí. Los valores de X no cambian, entonces sigo trasladando a 0,150. 0,150 y rotate. 0, ¿sí? Cada fotograma. Ahora, si se dispara el evento keyPreset, el translate es ahora a 2,150, porque aumenté 2 en la variable X, en memoria. Hace translate a 2,150 y rota un poquito. Vuelvo a apretar un par de veces, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora X vale 12. Se traslada a 12 en X, 150, este punto, en Y. Y ahí dibuja este objeto rotado, ¿sí? O sea, todas las modificaciones que yo haga sobre la variable X, lo mismo, ahora vuelvo a apretar el mouse, pic, vuelve a 0, porque le asigné 0, ¿sí? Todas las variaciones que yo haga, o los valores que guarde en la variable X, las voy a tomar en el draw, acá, para ver hasta dónde tengo que trasladar el origen de coordenadas en ese punto. Entonces, mientras yo, por ejemplo, si yo sigo aumentando los valores, apretando muchas veces... Ah, miren, me quedó acá esta explicación. Estaba engañando. ¿Y cómo hago para que gire la imagen? Dice Micaela. Bien, ahora podemos verlo en un ejemplo. Cada vez que yo aprieto la tecla, estoy aumentándole el valor a X y en definitiva estoy haciendo que siempre se desplace, se esté dibujando cada vez más a la derecha. Si quiero que pase lo mismo en Y, bueno, de alguna manera tendría que desplazarlo en X y en Y. Bueno, esto que yo les estoy mostrando acá de cómo un objeto se va dibujando cada vez más a la derecha, es una buena toma de parte o estrategia también para decir, bueno, voy a mostrar un texto que se desplace a lo largo de la ventana, horizontalmente, por ejemplo, o si fuera más como un crédito de abajo para arriba, ¿sí? Si se va a mover desde abajo para arriba, tengo que pensar bien qué valores iniciales tiene, porque no va a ser 0 en Y, porque 0 en Y es arriba. Si yo quiero que arranque desde abajo hacia arriba, el primer valor de Y va a ser otro, va a ser el alto de la ventana seguramente, y lo que va a pasar en cada acción, el evento que yo quiero que lo mueva, va a restarle, ¿sí? Esto del evento que yo quiero que lo mueva es importante, o sea, si yo quiero que se mueva solo, no puedo usar el mouse preset como evento, porque el usuario va a tener que hacer clic para que esto se mueva, o lo mismo el key preset. Si yo quiero que algo esté pasando, tiene que arrancar en el evento draw, ¿sí? O sea, yo acá tengo que hacer que la variable cambie, por ejemplo, aumentarle 1 o restarle o agregarle otra variable, o sea, sumarle el valor de otra variable, como habíamos visto en otros ejemplos. Si yo pongo acá el x más dentro del evento draw, en alguna parte del evento draw, estoy haciendo que ese incremento de la variable sea
se dispare solo como parte del evento draw. Además, cuando aprieto una tecla va un poquito más rápido porque le sumo 2 yo también desde el evento. Y si aprieto clic, lo vuelvo a cero también. ¿Sí? Mika pregunta cómo hacer que esto gire, por ejemplo, que esa rotación no sea constante, no sea siempre ahí 45 grados, que bueno, puedo tener otra variable, que por ahí mejor que sea una variable flotante, ángulo, 0, y lo que puedo hacer eh, en cada fotograma, agregarle, pero no 1, porque si yo le agrego 1 y le paso acá el ángulo, que va a tener siempre un valor diferente ahora, entonces eso va a resultar que aumenta más. O podríamos hacer que el ángulo lo modifique la tecla. Ángulo, ángulo, ang. Me faltó ulo. Bien. Si yo le aumento 1, la expresión de rotate espera un radian. Y piensen que a todo el círculo tengo 6 radianes. Entonces yo hago clic, es un montón. Saltar de a 1 en expresiones de ángulos en radianes es muchísimo. Entonces puedo, no es un grado esto, es un radian. Entonces puedo, por ejemplo, aumentarle fracciones muy chiquitas. Por ejemplo, 0,1 ya es un salto bastante chiquito. eh, que todavía es bastante para pensar que estoy en esta posición y después estoy en la otra, ¿no? Ahora, eso en el mouse preset, pero si yo quiero que gire automáticamente o que gire junto con su animación, lo mismo. Tengo que ver cómo modificar la variable en el draw. ¿Está? ¿Ven qué importante haber pensado el dibujo en torno al 0,0? Porque me permite este tipo de cosas, por ejemplo. Por ahí que avance de a 0,05, por ejemplo. Para que sean fracciones muy chiquitas de radianes el incremento para que no gire tan rápido, ¿no? Eh, Estoy dejando para decirles algo muy importante ahora antes de terminar. Eh, ¿Qué es recontra importante cuando usamos Translate y Rotate? Fíjense que si yo además de este personaje quiero dibujar una elipse en el medio de la ventana, sabemos cuál es la coordenada del medio de la ventana. Y dividido 2, G dividido 2, una elipse de 50,50. Bien, simple, ¿no? Estas serían las coordenadas del centro de la ventana en 50,50. Perfecto. Que sería más o menos como 200,200 de tamaño 50,50. Ahora, ¿dónde se está dibujando la elipse? Ahí la vemos pasar. ¿Por qué? Porque cuando llego a este punto de la instrucción, a ver quién se abre el micrófono y me explica qué está pasando acá. ¿Por qué no se dibuja en el centro de la ventana? Porque cambiamos el lugar del 0,0. Entonces, al ponerlo dividido 2, cambia el lugar donde debería estar. Bien, también lo están comentando en el chat y ya también están poniendo la solución. Si la coordenada, si yo le paso 200,200 para dibujar un círculo centrado acá, estaría bien si este fuera el 0,0, porque yo hago 200,200, estoy acá. Ahora, cuando yo estoy haciendo translate para dibujar este objeto, estoy poniendo el 0,0 acá. Y después desde ahí hago 200,200. Y ni hablar si lo pongo por acá y lo roto. Lo pongo de costado. Entonces hago 200 para allá y 200 para allá. O sea, todo mi espacio de coordenadas quedó rotado. Esa matriz. Bueno, la solución para esto es
antes del primer translate que yo necesite, hago push. Eh, podremos usar push style o push matrix, ¿sí? Y pop matrix después de la última instrucción, ¿sí? O sea, van juntos, push y pop. Push recuerda cómo está la matriz en ese punto, hago traslaciones, las que necesite para llegar hasta el 0,0 y después pop vuelve a dejar la matriz como estaba. Como yo no hice ninguna otra traslación, antes de llegar acá, el push está ahí arriba a la izquierda, en 0,0. Y me acuerdo en ese punto. Hago translate al valor de x, 150, dibujo, tac, tac, tac. Hago pop matrix para volver a dejar como estaba, queda ese 0,0 ahí arriba, y ahí dibujo la elipse. Ahí ya está solucionado. Y esto era lo importante que les quería decir. Siempre que usemos translate, vuelve al eje, vuelve a estar en su origen en 0,0, pregunta Silvia. Sí, porque estaba en ese punto, o sea, el eje está en 0,0 hasta que yo haga translate. Cuando hice push matrix estaba en 0,0, entonces cuando hago pop matrix vuelve al 0,0. Pero hay algo interesante que es que a veces puedo usar también translate y rotate dentro de la figura que estoy haciendo. Y es acumulativo. O sea, yo podría, por ejemplo, usar translate y rotate para los ojos. Trasladar a menos 50,50 y dibujar en ese punto la pupila girando, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso sería un poquito más complejo. No es que sean lo mismo push. Ah, no. Push y push matrix no. En otro lenguaje, en JavaScript creo que sí, es muy parecido. Y si no, push style también lo hace. Push matrix y push style. Quiero ver si esto funciona. Pop style. Ahora lo vuelvo. Pop style, push y pop style recuerdan la matriz y además todas las configuraciones de color y filete y todo. Si yo... No, pero no recuerda la matriz. Fíjense, el círculo no son lo mismo. Entonces push matrix para todas las traslaciones de coordenadas. Y push style y pop style también lo vimos en algún momento. Serviría, por ejemplo, si yo acá hago fill, un cambio de relleno. Por ejemplo, a este rectángulo le pongo, o toda esta figura la hago roja. Me gusta el rojo. Cuando dibujo el círculo del centro, no afecta el rojo. Ah, perdón. Tendría que hacer push style y pop style también. Como no lo hice, el fill rojo también afecta a todas las figuras que estoy haciendo después. Bien. Eh, les dejo esa consigna para que vayan pensando en este sentido. Bueno, ¿cómo puedo animar? Piénsenlo en dos niveles de desafío. Profe, sí o sí tiene que tener color la imagen. ¿Qué imagen? El dibujito, el personaje que estamos dibujando. Bueno, escribime la... no, en realidad si armen el personaje como quieran, con un valor de relleno, lo que fuera, es una consigna elemental de dibujo pensada en 0,0, implementada con push y pop matrix y con translate. Esa ubicación del personaje que se desplace con la interacción de dos botones. Ese sería el desafío consigna, ¿sí? Como para que a ustedes ya les permita ir pensando, bueno, cómo desplazo un objeto en la ventana, en este caso interactuando con el botón. Otro nivel de desafío sería, bueno, en vez del personaje pongo una palabra que se mueva, ¿sí? En la ventana. Así que prueben esas alternativas para implementar variables y colisión de coordenadas. Bueno, seguimos consignas ya. Las consultas que quedan seguro son cuestiones particulares. Me van escribiendo si quieren por el Discord o por el foro.
o haciendo algún comentario en esa planilla que vimos, así termino de revisar a ver qué pasó con las entregas que no están marcadas como entregadas. Esperen que corto la grabación acá. Bueno, ahora corto. Los saludos a todos, los saludo a todos y a todas. Que tengan una buena semana. Y no nos vemos el martes que viene por el feriado, así que seguimos en todo caso de manera sincrónica con en el colaboratorio. Bueno, gracias por los saludos. Chao, Chau, chau. gracias. Chao. Chao. Ahí corto.